Señores diputados, respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio al derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no se está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? Si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis, sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, perdonadme la palabra, que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo, detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes, porque no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte. Que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza. De igual modo Breno colocó su espada para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española.